Este domingo y el que viene voy a ser el predicador. Luego el domingo 15 tendremos al pastor Delutri vía Zoom, porque él no puede viajar. Nosotros estamos mejor que Buenos Aires, pero a él no lo dejan salir de ahí de la ciudad donde vive, y además se está cuidando también, porque es tan joven como yo, más o menos cumplimos cerca, y él nos va a visitar ese domingo 15. Pero estos dos domingos, hoy 1 de agosto y el que viene 8 de agosto, tendremos un mismo tema relacionado a la confianza en Dios que todos necesitamos aumentar y mantener, sobre todo en tiempos de crisis como la que estamos viviendo. Hay que mantener la confianza en Dios, y eso es toda una lucha de los cristianos. Y me gustó el mes anterior cuando hablábamos del soldado, de la armadura del cristiano, que comentamos libros con Aldo, así que lo llamé a Aldo y le digo, mira, vamos a repetir la misma experiencia. Me gustó charlar contigo sobre libros y parece que dio resultado porque hubo varias visitas al Centro de Literatura Cristiana. Así que hoy y el domingo que viene, Aldo tiene alguna recomendación sobre libros. Buenos días, Aldo. Estás ahí con Geraldine también, ya te veo, contentos, comiendo las ricas tortas que hace tu señora. ¿Te las vende a ti o te las regala? No. Por ahora no, por ahora no. Vamos a ver más adelante. No creo. Bueno, buenos días. ¿Cómo están los dos? ¿Bien? Bien, todo bien, gracias a Dios. Espero que ustedes también. Acercándonos a un año más, Lemuel. ¿Un año más de qué? Acercándonos, ¿no? Tanto usted como yo. Sí, cumplimos el mismo día. Ahí está. Nos vamos a poner un poco mayorcitos, pero bueno, gracias a Dios. Con una diferencia, ¿verdad? Creo que vos sos más joven. Ah, sí. Como 20 años. Sí, por lo menos. Bueno. Muy bien. Como dije hoy, déjame disfrutar el último día. Está bien. De la edad que tengo, ¿no? Porque bueno, ya no volverá más. Bueno, Aldo. Una bendición, señor. Sí. Aldo, sé que tenés una buena recomendación para hacernos de libros, ya me dijiste cuál, así que te doy paso a eso. Este es un tema de la confianza en Dios, de poder esperar en Él. Es muy importante que lo profundicemos también con la lectura de la Biblia, con mensajes y con libros como los que ustedes tienen allí en CLC. Bien, bueno, el libro que quería compartir con ustedes, hermanos, buenos días a todos, es el libro de Charles Stanley, La fuente de mi fortaleza se llama el libro. Es un libro que, bueno, nos ayuda a enfrentar sentimientos que nos debilitan, sentimientos que se nos hacen muy difíciles muchas veces, como el dolor, la inseguridad, la soledad, la frustración. Y el autor también, desde su propia experiencia, es interesante cómo de su propia experiencia personal él va llevando adelante el libro, ¿no? El autor toma como base el versículo de Lucas 4:18, cuando Jesús dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Realmente es un liberador en el sentido de poder confrontar entonces todos estos sentimientos que a veces nos dominan en esta vida, que nos limitan a vivir esa vida plena que el Señor quiere para nosotros. Y bueno, y va llevando también en base a ilustraciones, a historias personales o de otros hermanos, para ilustrar gente que sale adelante poniendo la confianza en el Señor. Muy buen libro, está muy bien organizado en la forma en que va tratando todos estos sentimientos difíciles, entonces que
enfrentamos en la vida, ¿verdad? Como el dolor, como la soledad, como el problema de autoestima también, las frustraciones, el pasado que tantas veces nos limita, y cómo, bueno, el Señor, y como dice el libro, es la fuente de mi fortaleza. La fuente de mi fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y aferrarnos siempre a las promesas del Señor, entonces, para enfrentar la vida en todas sus áreas. Charles Stanley, un pastor bautista, muy bueno los libros que él siempre escribe, realmente muy claros y entendibles, y muy prácticos sobre todo. Así que bueno, se lo recomendamos. La fuente de mi fortaleza, de Charles Stanley. ¿Y lo pueden encontrar? Bueno, nos pueden ubicar allí en Avenida Uruguay, 1424, entre Javier Barrio Zamorín y Germán Barbato. Estamos en el horario de lunes a viernes de 9 de corrido hasta las 18 horas, y los sábados estamos de 9 a 13 horas. El libro tiene un costo de 675 pesos y los miembros de la PIEU tienen un 10% de descuento, acercándose entonces allí a CLC o poniéndose en contacto con nosotros también, por supuesto, que podemos combinar siempre para poder hacérselo llegar. Así que muy bien, estamos a las órdenes. Muy bien, muchas gracias, y creo que es una buena recomendación. Lo conozco, lo he leído, lo consulto. Es un libro también que es para consultas en diferentes etapas de la vida, porque cubre diferentes edades, situaciones. Él mismo habla de su niñez, de los problemas que tuvo en su niñez, y con un hogar bastante complicado, y cómo fue superando esa situación. También tiene temas relacionados a la, como dijo Aldo, a la autoestima, un tema que se ajusta a muchas realidades de muchas vidas, lamentablemente, ¿no? Y él le da ese enfoque personal y bíblico que es muy sabio, muy bueno, así que lo recomendamos, ¿no? Tal vez mañana quieren llamar temprano, desde las 9, a Aldo, que está en CLC, y reservarlo, porque creo que no había muchos ejemplares, así que si quieren llamarlo y reservarlo. Aldo, ¿qué número tenés en CLC desde las 9, no? Sí, el teléfono de línea es 2908-0016. Bien. Y Sí. si alguien te quiere mandar un mensaje ahora a ti para que le reserves el libro. Bueno, a mí puede ser el 097-977-871. Repetilo, por favor. 097-977-871. Ese es mi WhatsApp personal. Sí, iba a decir también, Aldo, que es un buen libro para regalar, ¿no? Cuando uno conoce personas que están con ciertos conflictos personales o de familia, es un buen libro para regalar. No me lo regalen a mí mañana en mi cumpleaños porque ya lo tengo, pero para otras personas que puedan tener alguna necesidad emocional, espiritual, tal vez les va a venir bien. Decime otra vez el número tuyo para que si alguien ahora quiere reservarlo, que lo haga. Es 097-977-871. Muy bien. 87. Gracias, Aldo. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, y gracias, Geraldine, también por acompañar a tu esposo. Claro. Y damos gracias a Dios por este matrimonio que sirven a Cristo. Bien, nos vamos al mensaje porque ya me quedan unos 25 minutos, un poquito menos, y les invito para abrir la Biblia, palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, profeta que se llama Isaías. Profecía de Isaías, capítulo número 40. Isaías, capítulo 40. Qué lindo es ver cómo se van abriendo muchas Biblias por allí. También ahora hay que agregar, digamos, cuando decimos abran sus Biblias, algunos ya dicen abran sus celulares, abran sus
computadoras, lo que sea, pero todavía soy de la generación que me gusta abrir el libro de papel, la Biblia. Isaías 40, vamos a leer los versículos 29, capítulo 40, verso 29, hasta el final del capítulo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. El mundo está en crisis y esto no es una nueva noticia. Todos sabemos que el mundo está en crisis, que significa cambios. El mundo no solamente está cambiando, ha cambiado ya. En los 2 últimos años hemos experimentado cosas que han puesto patas arriba al servicio de salud de los países, a las industrias, a los gobiernos en sus actitudes y decisiones políticas. Lo más probable es que usted también como persona y ustedes como matrimonios y como familias, todos hemos cambiado. Han sido tiempos críticos y nos estamos ajustando de una manera o de otra a esas crisis de cambios. Habrá notado también que las emociones han cambiado de ubicación. Antes, unos meses antes, un par de años antes, las personas no éramos tan emotivas como lo somos ahora. Todos los días hemos sido bombardeados en los últimos 2 años de la muerte de muchas personas. Algunas de esas personas se enfermaron del virus y murieron y nosotros las conocimos. Algunos de ellos eran familiares directos nuestros. Cuando alguien muere, todos nos morimos un poquito también. Nos apena, nos da tristeza la muerte de las personas. Y cabe decir ahora, y lo voy a comentar si no después me olvido, que nos avisaron esta mañana muy temprano que Rosa Jara partió con el Señor esta madrugada. Ella estaba viviendo en el hogar de ancianos, donde fue atendida hasta el final de sus días aquí en la tierra, una buena cristiana, miembro de la iglesia, y esta madrugada partió con el Señor, Rosa Jara. Que Dios la tenga en su presencia. Y claro, a todos nos afecta emocionalmente cuando alguien a quien conocimos, a quien hemos tratado, se va, parte con el Señor. En nuestro país han muerto varias miles de personas por la enfermedad del COVID-19. Han muerto por otras causas también. Pero cada día la prensa oral, escrita, se encargaba y se sigue encargando todavía de decirnos, han muerto tantos, se han contagiado tantos. Y así poco a poco los sentimientos de las personas están en una etapa de cambios, de crisis. El miedo, ¿me tocará a mí? ¿Le tocará a mis hijos? ¿Alcanzará esta enfermedad a mi cónyuge? El miedo a la vacuna. Muchas personas se resistían a la vacuna porque tenían miedo, no conocían los resultados.
las historias que circulaban de lo que podrían producir las vacunas, los cambios físicos o emocionales por la vacuna empezaron a circular y todavía se hace mucha publicidad para que el resto de la población se convenza y se vacune. Todo ese empuje llevó a que las personas confíen más en otras personas o en los sistemas que en Dios. La confianza en los seres humanos fue primero débil, pero ahora más confiada. Ahora le creemos al ministro de Salud Pública cuando dice hay que vacunarse, o al gobernante hay que vacunarse. Antes estábamos desconfiados. Yo tenía la personal esperanza de que toda esta situación que Dios ha permitido, no solo aquí en Uruguay, sino en todo el mundo, yo tenía la secreta esperanza de que todo esto llevaría a las personas masivamente a confiar en Dios. Que los millones de personas en el mundo, en la desesperación que produce esta terrible enfermedad, llevaría a que se volvieran a Dios. Sin embargo, todavía no lo hemos visto así. Aún en nuestro propio entorno del país no hay arribos masivos de personas a la fe cristiana buscando confiar en Dios. Me parece que más bien todo el énfasis está en las posibilidades de la ciencia, de lo que pueden hacer los laboratorios, de las decisiones financieras de los gobiernos, más que de una vuelta a Dios. Mantengo aún la esperanza de que las miradas de nuestros amigos y vecinos, parientes no cristianos, se vuelvan a Dios. Y seguimos orando que Dios en este tiempo use estas circunstancias de crisis, de cambios, para que la gente se vuelva a Dios. No dejamos de orar para que la gente se vuelva al que creó el universo todo, al que dio origen a la vida humana, al creador, al sustentador de la vida, que se vuelvan a él de corazón y se arrepientan de sus pecados. Pocos son los que han tomado esa decisión. Por otro lado, también hemos visto el desánimo en el pueblo de Dios. En el Heraldo incluí una frase de una persona que me escribió diciendo esto no se aguanta más. Entonces, si no se aguanta más, ¿qué puede hacer el que no aguanta más? Bueno, muchos optaron y hubo aumento de suicidios en estos meses. La gente no soportó más, no aguantó más. Algunos han tenido serias dificultades matrimoniales. No se aguantaban estar tanto tiempo juntos. Nunca las familias han estado tanto tiempo juntas como durante la pandemia. Y para mí esto es una bendición, no es una maldición. Pero los que no han vuelto sus ojos a Dios, los que todavía confían en sí mismos, lo han tomado en forma negativa. Entonces han surgido preguntas tales como: ¿los cristianos debemos rendirnos a toda esta condición de crisis, de cambios negativos que hay en el mundo, o debemos resistir? Recomiendo yo, si les viene bien, alojarlo en su mente y corazón, que debemos resistir, que hay que seguir aguantando. ¿Hasta cuándo?
pues hasta que Dios lo permita. Hay que seguir resistiendo. Por ello elegí el pasaje que leíamos en el inicio del mensaje. ¿Recuerda cuál era? Isaías 40. ¿Qué capítulo ese ahí de Isaías? Qué capítulo tremendo. Deberían ustedes tomarse unos minutos hoy, si pueden, para leerlo todo de una vez, corridito, sin tener en cuenta los números de los versículos. Es un mensaje entero, completo. Vuelva sus ojos a ese pasaje que es palabra de Dios. De todo ese capítulo, pues hice el centro en los versos 29 al 31 que ya los hemos leído. El mensaje hoy y del domingo que viene también es muy sencillo, pero complicado de mantenerlo en todo el trayecto de la vida. Para combatir el miedo, el desgaste, el cansancio, decida esperar a Jehová. Note usted que en la frase que está allí en los versos 29 al 31, la preposición no es esperar en Jehová, sino esperar a Jehová. Estos días que han sido también muy interesantes para mirar las Olimpiadas, bueno, por lo menos a mí me gusta mirar cuando corren, y hemos visto algunos que han corrido de una manera increíble, velozmente. Algunos han superado sus propias marcas y han logrado llegar a la meta. Algunos caían al suelo, cansados, agotados. Alguno que otro vi que trastabilló y se quedó en el camino, se cayó en el camino. El mensaje de hoy tiene que ver con las actitudes que tenemos cuando estamos corriendo la carrera de la vida, el trayecto de toda la vida, que comienza cuando nacemos y culmina cuando el corazón se detiene y nos morimos. La carrera dura toda la vida. Y para combatir el miedo, el temor que va surgiendo en los tiempos de crisis, de cambios como los que tenemos ahora, hay que decidir esperar a Jehová. No adelantarnos, tampoco atrasarnos. Esperar. Él está actuando, Él está haciendo. Me tengo que poner al tranco de Él, seguir sus pisadas, sin adelantarme, tampoco sin atrasarme. Él sabe lo que hace y lo hará bien. ¿Puede usted decir conmigo amén a esto? A ver si veo los labios que se mueven. Él sabe lo que hace. Amén. Dios sabe lo que hace. ¿Sabe cuántas veces en mi más o menos larga vida he hecho lo que a mí me parece y no lo que a Dios le parece? ¿Quiere que le cuente? Bueno, pasaríamos largas horas si yo le cuento cada vez, hablando aquí, si le cuento cada vez que yo he hecho lo que a mí me parece y no lo que a Dios le parece. Cuando me salí del tranco de Dios, de la huella de Dios, o me adelanté o me atrasé. Hasta que descubrimos que Dios lo hace bien, que Él toma bien las decisiones, que sabe cuándo mover cada pie para establecer su voluntad. Cuando aprendemos esto, vamos creciendo y madurando. Dios no improvisa. Él no reacciona emocionalmente como nosotros. Nosotros podemos quejarnos, decir no aguanto más, ¿para qué sirve todo esto? Me voy a salir de la vida, me voy a salir de la iglesia.
voy a dejar mi familia, no soporto más estas tensiones. Eso lo decimos desde el punto de vista humano. Dios no nos permita que los cristianos vivamos ese estilo de vida. Todos sabemos que es muy duro vivir, que desgasta. Ya tenemos la advertencia del Señor cuántas veces recordada: en el mundo tendréis aflicción. Así que no espere caminar en este mundo siempre sobre un lecho de rosas, de pétalos de rosa, lo cual sería lindo, ¿verdad? Sin problemas, sin luchas, sin enfermedades. Sabe que todo eso aquí en esta tierra no se va a concretar. Sí lo vamos a tener en la nueva ciudad de Dios, en la nueva Jerusalén, en el cielo. Allí no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más tensiones. Allí estará Jesús y estaremos nosotros con Él. Mientras vamos para allá, hay que resistir. Si aprendemos a esperar a Dios, dice el pasaje que hemos leído, véalo otra vez, tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Dios le permita, hermana y hermano que me está escuchando ahora, hoy recibir una renovación de esas fuerzas que vienen de Dios. Las fuerzas del pueblo de Judá se habían agotado. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios, no fijaron sus ojos en Dios, se salieron del sendero de Dios. Entre los capítulos 39 y 40, que les sugiero leerlos, estudiarlos con tranquilidad, se encuentra un periodo de aproximadamente 150 años. No eran 2 años como nuestra pandemia, eran 150 años. Cualquiera diría que en ese periodo sí daba para cansarse. No sé cuántas veces hubo que vacunarlos o tomar medicamentos durante 150 años, pero llegaron al límite de ese tiempo muy gastados. Habían sido llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Es un periodo muy triste para los habitantes de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos buscaron ese final, desobedecieron a Dios, se alejaron de Dios, se enfriaron en la fe, no fueron comprometidos con su fe. En ese periodo tan triste, Judá como nación dejó de existir, literalmente. Fueron llevados cautivos, hombres, mujeres, jóvenes y viejos. Y allí en Babilonia ni cantaban, dice, colgaron sus arpas en los árboles y no tenían ni ganas de cantar. Perdieron el ánimo, perdieron la esperanza. Había 2 preguntas que surgieron en ese periodo en el pueblo que estaba cautivo. ¿Será que Dios permitió todo esto? Y otra pregunta que surgió es, ¿acaso se preocupa Dios de nosotros y de nuestra condición? Podemos hacer las mismas preguntas hoy día pensando en lo que nos está pasando en el mundo. Por ello, este capítulo 40 de Isaías es tan importante para este tiempo. Pues todos, alguna vez, como ahora en este tiempo, flaqueamos, perdemos las fuerzas y hasta podemos caernos desanimados en el camino de la vida cristiana. Nos cansamos, como me escribía esta persona esta semana. No soporto más, me decía esta buena cristiana.
sin fuerzas entonces, sin ánimo, sin ganas de emprender nuevas cosas. Todo esto en términos generales. No sé el sentimiento detallado de esta persona que me escribió, pero todo esto de estar encerrados, limitados, aún limitados en ver a nuestros propios seres queridos. ¿Cuánto hace que usted no abraza a una persona? ¿Cuánto hace que no le da un beso a otro que no pertenece a su burbuja? Todo eso que ha ido minando nuestro entusiasmo y nos cansamos. Si bien las palabras finales de este capítulo que ya hemos leído son alentadoras, note usted cómo comienza el capítulo. En el verso 1 tiene una palabra que se repite, 2 líneas breves. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consuelo. Consuelo en medio de la crisis. Consuelo en medio de las pérdidas. Consuelo en medio del desgaste que usted y yo podremos tener como personas o como familias. Y la otra afirmación es, pueblo mío. Pueblo mío. Para Jehová Dios, aquel pueblo desterrado, sufrido, que estaba en la lona, que ya no querían más, colgaron las arpas con las que cantaban y no cantaron más. Aquel pueblo desanimado, lejos de su tierra, lejos de sus bienes, lejos de sus hogares y de sus familiares, ese pueblo era pueblo de Dios. Pueblo mío. Dios sigue diciendo esto. Usted y yo somos parte del pueblo de Dios. Usted reciba ahora la palabra del mensaje de Dios que le pide, consuélese, consuélese recordando que usted es parte del pueblo de Dios. No es cualquier persona del mundo. No vive sin fe, no vive sin Dios. Usted es una hija, un hijo de Dios. Eso debe consolarle. El consuelo es apoyo sobrenatural de la presencia sobrenatural de Dios en este caso. Y le llevo ahora a otras palabras lindas del capítulo en el que estamos. Verso 11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Es la figura tierna, amorosa de Dios que responde a las preguntas que surgen en medio de la crisis de aquel pueblo, preguntas que ya les mencioné anteriormente. ¿Será que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Por qué será que Dios permitió esto? Entonces Dios le dice a aquel pueblo, los voy a apacentar, los voy a poner en mis brazos como corderos. Corderos frágiles, limitados, todos sabemos cómo somos los seres humanos, no somos dioses, no somos completos ni perfectos en esta tierra, eso déjelo para el cielo. Acá tenemos muchas y serias dificultades, sean de carácter, de reacciones, emociones quebradas. Entonces, nuestro buen pastor, el que nos dice, pueblo mío, nos pone en sus brazos como corderos y nos lleva en sus brazos. Nos pastorea suavemente, tiernamente, como dice el verso número 11.
Por ello, este capítulo 40 es tan importante para este tiempo. Léalo junto con el capítulo 39. En los versos ya leídos al inicio, 28 al 31, Isaías subraya los resultados admirables de la fe centrada en Jehová. Dios es majestuoso, es el creador, es el sustentador de toda vida. Su mensaje consuela al afligido. Su mensaje renueva las fuerzas de los jóvenes que se fatigan y que se cansan. Y yo lo vi estos días en las Olimpiadas, jóvenes de 20 años, 22 años, llegar al final de los 100 metros o de los 1000 metros y caer aplastados al final de la carrera porque el esfuerzo les agotó las fuerzas que tenían para completar esa rutina. Los jóvenes se cansan también. Igual que los mayores nos cansamos. Las mujeres se cansan. A veces se cansan de nosotros los maridos, ¿no? Que no las cuidamos bien y las maltratamos. No sé por qué se sonríen algunos, pero si está en ese caso, entonces esposa, bueno, tolérele un poco, hágale unos mimos y ese esposo va a cambiar. Pero hay cansancio, hay desgaste, y desgaste que puede ser renovado, no por nuestras fuerzas únicamente. Pongamos lo mejor, sí, de nuestra parte, pero las fuerzas que vienen de Dios tienen algunas ilustraciones interesantes en el verso 31. Las personas que se cansan y que se vuelven a Dios, los que esperan a Jehová, vea, tendrán nuevas fuerzas. Segundo, levantarán alas como las águilas. Un buen estudio de lo que pasa con las águilas cuando extienden sus alas nos haría bien. Y tercero, vea, correrán y no se cansarán. Bueno, a mí no me da ni para los 50 metros olímpicos, ¿no? No sé si llego a la cuadra caminando, pero caminarán y no se fatigarán. Es bueno correr, es bueno caminar, todo depende de la edad que tengamos y del sobrepeso que tengamos y de la frecuencia con que lo hacemos físicamente. Cuanto más lo hacemos, mejor estamos. Ahora esto se aplica a la vida espiritual, a la vida emocional, a lo que hemos mencionado de las crisis de este tiempo, lo que desgasta nuestra vida. Entonces, volverse a Dios, la fuente del poder, como nos comentaba Aldo, del autor de ese libro que recomendamos, volverse a la fuente del poder que es Dios, renovará nuestras fuerzas. Me gusta mucho en el verso 31 la palabra nuevas, algo nuevo, no usado, no es de segunda mano, son fuerzas nuevas que vienen de parte de Dios y que hoy mismo, en este domingo, primer domingo de agosto, usted puede renovar, usted puede levantar sus alas espirituales como las águilas y puede correr y puede caminar y no se va a cansar ni se va a fatigar si las fuerzas vienen de Dios. ¿Qué le parece si toma estas fuerzas de Dios hoy y recibe lo que dice el verso número 1 de nuestro capítulo 40? El consuelo de Dios. Recuerde que usted es del pueblo de Dios. No es un paria,
no es alguien independiente en la vida que anda solo por esta vida. Usted tiene al Creador, tiene a Dios, el sustentador de todo el universo. Lo tiene con usted. Él está esperando para renovar sus fuerzas en esta mañana, en este día, para darle vigor a su vida espiritual, para que usted levante sus ojos y los ponga en los ojos de Dios, quien va a consolarle, fortalecerle suavemente, como dice el verso 11 de este capítulo. Hoy nos volvemos a Dios. ¿Quiere hacerlo conmigo esta mañana? Le invito para que oremos en ese sentido, que oremos juntos ahora. Incline su rostro conmigo y vea dentro de su propia alma ahora. Vea el desgaste que ha sufrido, que tiene en la relación con los que le rodean, en relación a sus emociones, al desgaste en relación a lo que piensa de otros, a lo poco tal vez que soporta a los demás. Todo ese desgaste tiene que ver con la crisis que hay en el mundo, lo que ha efectuado esta pandemia en la vida humana. Hoy usted y yo decidimos volvernos a Dios. Vamos a orar. Oh Dios amado, te damos gracias porque eres el Dios del universo. Eres el Dios de la iglesia. Eres el Dios de este mundo frágil. Eres el Dios de cada mujer y hombre que ahora estamos reunidos en este momento. Eres nuestro Dios. Por lo tanto, eres nuestro Salvador. Eres nuestro consuelo. Eres nuestro pastor que nos tomas suavemente en tus brazos como corderos frágiles y nos consuelas. Hoy, Señor, volvemos nuestra mirada a ti con todo nuestro ser y sacamos nuestros ojos de lo temporal de este mundo, en lo que no hay esperanza, pero en ti hay esperanza. Por eso volvemos nuestros ojos a ti y te pedimos, Señor, renueva nuestras fuerzas. Da vigor a nuestros huesos cansados. Trae salud física, emocional y espiritual a nuestras frágiles vidas. Y gracias porque nos escuchas. Gracias porque tú oyes nuestra oración de aflicción. En ti confiamos y nos volvemos a ti de corazón. Guarda, protege cada vida, cada familia, a cada niño, joven, adulto, anciano, que el vigor tuyo llegue a todo tu pueblo. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Y todos digamos, amén, amén. Que Dios les bendiga.